Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludamos a todos nuestros amigos que nos están viendo por redes sociales, por la Buen Gandía y a todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a la conferencia titulada como Nacimiento de la Charrería, siendo el ponente el licenciado Alfonso Reséndiz Núñez. Antes de empezar, voy a presentar a las personalidades de aquí que nos representan del municipio de Tepeapulco. Saludamos respetuosamente al ingeniero Jesús Mario Liberato Telles, secretario general municipal. Fuerte el aplauso para él, por favor. Bienvenido. De la misma manera, le damos la más cordial bienvenida al doctor Óscar Aguilar León, titular de la Unidad de Planeación y Política Pública. Sea usted bienvenido. Saludamos respetuosamente al profesor José Manuel Loza Cervantes, director de Educación y Cultura aquí en Tepeapulco. La regidora Madaí Lemus Zúñiga, coordinadora de la Comisión de Turismo. Bienvenida. Al regidor Marco Polo Ángel Gutiérrez. Sea bienvenido, mi hermano. Nadia Carmina Acosta Rosales, directora de Turismo. Bienvenida. Saludamos también a Juan Manuel Ruiz, titular de Logística y Eventos. Saludamos respetuosamente a Omar González, historiador de APA. Bienvenido. Saludamos también a los charros por aquí presentes, fundadores de la primera Asociación de Charros de Sagún. Sean ustedes bienvenidos. Saludamos también, por la culpa de que estamos aquí todos reunidos, aquí a mi compañero y amigo, el José Antonio Cortés, el cual es la causa que estemos aquí todos reunidos y haciendo charrería. Gracias, gracias. Y bueno, sin menospreciar, bienvenidos a todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Te damos el micrófono para José Antonio Cortés, que nos dé unas palabras de bienvenida. Gracias, bienvenidos a todos. Perdón la desmañanada, pero nos pusieron así el programa. Aquí estamos ya listos para iniciar la conferencia sobre la historia y el nacimiento de la charrería. Aquí vamos a ver exactamente dónde, cuándo y cómo se inicia lo actualmente llamado charrería mexicana. Y esto va a estar a cargo de nuestro expositor, el investigador que estuvo algún tiempo revisando documentos en el Archivo General de la Nación, don Alfonso Reséndiz. Por favor, un aplauso para don Alfonso. Bueno, pues va a estar aquí por medio de las redes sociales, por Zoom. Estaremos esperando que se conecte para escuchar su gran ponencia y llevarnos la cultura en nuestro corazón y en nuestra mente y reconocer nuestras tradiciones 100% mexicanas. Adelante. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Ofrezco esta plática a la memoria de quien hasta hace unos días fuese el presidente municipal de Tepeapulco, el ingeniero Alfredo González Quirós, quien desde la primera ocasión que nos acercamos a él para pedirle apoyo sobre el proyecto y presentar las evidencias de dónde nace la charrería, que es justamente en este municipio de Tepeapulco, mostró gran entusiasmo. Gracias a la memoria del ingeniero González Quirós. Gracias al ingeniero Jesús Mario Liberato, que en sustitución del ingeniero González Quirós asumió como tal el proyecto y hoy estamos aquí gracias a todos ellos. Gracias al municipio, gracias a todas sus autoridades, a la Secretaría de Turismo, Logística, Planeación, etcétera. Todos ellos nos han brindado un excelente apoyo
para poder realizar este evento. Gracias a mi amigo José Antonio Cortés y al señor Juan Ramón Gómez Viveros, quienes tuvieron la iniciativa de hacer un evento para conmemorar los 490 años de la promulgación de las ordenanzas de la Mesta y 489 años de inicio de la charrería. Hay un proverbio popular que dice que no hay mal que dure 100 años, pero en la charrería tenemos un mal que nos ha durado más de 100 años. Ya estamos arriba de los 180 años y apenas empezaremos a tratar de esclarecer ese mal que es el mito de dónde nace la charrería, ¿sí? Quiero, primero que nada, plantear qué es la charrería. La charrería es la equitación a la usanza mexicana, de acuerdo a lo que dice la Enciclopedia de México en el tomo número 4, ¿sí? En donde un jinete usa una montura especial. O sea, aquí resalto este primer hecho, que es lo que nos va a dar parte del nacimiento de la charrería. Hay una montura especial, se realizan los ejercicios ecuestres y generalmente el jinete usa una reata elaborada con fibras naturales, con istle. Es otro elemento distintivo que también nos va a determinar el nacimiento de la charrería. Y finalmente termina lo que todos conocemos, que el objetivo es dominar el ganado mayor, reses y caballos. Nuestra charrería encierra una gran historia y una gran tradición, ¿sí? A partir de ello, me he dedicado a hacer investigación a lo largo de ya casi 8 años para buscar los orígenes de nuestra charrería. ¿De dónde parto? Bueno, parto de lo que han escrito otros autores. El primer autor que escribió sobre el origen de la charrería fue un señor hidalguense también, don Domingo Revilla, quien por allá a mediados del siglo XIX, exactamente en el año de 1844, en una revista de la época, escribió un artículo que denominó Escenas del Campo, un coleadero. Él es el primero que utiliza el término charro para denominar a los que realizan actividades vaquerizas en el campo, ¿sí? con el ganado mayor. Y dice don Domingo Revilla que es en los llanos de Apan donde surge el arte de colear, ¿sí? Y finca el nacimiento de la charrería solo en el arte de colear, ¿sí? Y el argumento que da don Domingo es que dice que surge ahí porque está cerca de la capital del virreinato y porque hay mucho ganado, ¿sí? Pero ignora desde cuándo se empezó a hacer uso de la diversión. Esto es lo que nos dejó escrito don Domingo Revilla en su texto de Las Escenas del Campo, un coleadero que apareció, repito, en el año de 1844, ¿sí? Mal escrito charro. Pero lo que muchos autores han ignorado es la conclusión que hace don Domingo Revilla en su artículo. Ya casi al finalizar de su artículo dice: estas conjeturas son las más naturales en lo particular y si no se merecen la aprobación de los amateurs, cada cual hará las que mejor le plazca, pues uno es libre de opinar hasta que la realidad destruye la opinión. O sea, esa fue la opinión de don Domingo Revilla, pero no tenía ningún elemento para sustentarlo. Y dice, bueno, pues esa es mi opinión y cuando vengan las evidencias ya se verá, ¿sí? A partir de las opiniones de don Domingo Revilla, llega otro hidalguense, por ahí de mediados del siglo pasado, o sea, casi 100 años después de que había escrito don Domingo Revilla, aparece don Leovigildo Islas Escárcega, pachuqueño de origen, y él dice en su artículo que escribió en la revista Artes de México, Historia de la Charrería, menciona a don Leovigildo que le dijeron que fue Domingo Revilla el que había dicho que nació en los llanos de Apan,
Entonces él lo repite, pero solamente porque le dijeron, o sea, me da la impresión que de acuerdo a la lectura que se desprende del texto de don Leovigildo Islas, no pudo dar acceso a los textos de don Domingo Revilla y solamente lo refieren por pláticas de otras personas, ¿sí? Y él argumenta que cuando se multiplica el ganado, se extiende por todo el territorio, se multiplica el uso del caballo, ¿sí? Y otra vez, a partir de esto que dice don Domingo Revilla, lo repite don Leovigildo, entonces se empieza a generar el mito de que había sido los llanos de Apan. Los locutores de la charrería, los otros escritores de la charrería empiezan a divulgar esto como si fuera la verdad, y escuchábamos en las charreadas que ya era verdad convertida en ley que la charrería había nacido en los llanos de Apan, ¿sí? Pero otra vez don Leovigildo cita nuevamente a don Domingo Revilla y pone el mismo texto que había dicho ya don Domingo Revilla sobre las conjeturas. Esto lo señala así en el artículo que repite don Leovigildo Islas en la revista Artes de México, en la página número 15. Las letras resaltadas son de mi autoría, son de mi responsabilidad. Si todo lo demás es sacado textual del artículo de don Leovigildo Islas Escárcega de la revista Arte. Una vez que encontramos estas dos opiniones, porque no podemos decir que son verdades sustentadas, a través de ellos mismos reconocen que son conjeturas, pues vienen otros autores, vienen muchos autores que han escrito en torno a la charrería. Aparece don José Álvarez del Villar, más o menos contemporáneo a don Leovigildo Islas Escárcega. Este era un personaje michoacano, repite en su libro el texto de don Domingo Revilla, pero cuando habla del origen de la charrería dice que este es incierto, es impreciso y no se puede dar un lugar exacto y una fecha exacta del nacimiento de la charrería. Vienen otros autores, también revisé otros autores, está don Luis G. Inclán, al que muchos charros le atribuyen ser el primero, desconociendo los textos de don Domingo Revilla, dicen que fue el primero en su novela de Astucia, que menciona los charros. Efectivamente, en la novela de Astucia se mencionan, describe las actividades de los charros, etc., pero bueno, no fue el primero. La novela de don Luis G. Inclán aparece en los 60, o sea, Domingo Revilla había escrito esto más o menos 20 años antes que don Luis G. Inclán. Viene don Carlos Rincón Gallardo con su libro de charro mexicano, al que todo el mundo le ha guardado un gran respeto y una gran veneración. Está don José Ramón Ballesteros, José Valero Silva, y quiero resaltar aquí tanto los escritos de Álvarez del Villar como de Valero Silva. Valero Silva parece ser que copiara con un pequeño extracto los escritos del licenciado Álvarez del Villar, y tienen un error histórico muy importante en su texto. Tanto Álvarez del Villar como Valero Silva dicen que fue el segundo virrey quien dota de caballos a los indígenas que fundan Querétaro. Y bueno, Querétaro se funda a principios de la década de los 30, del 1500, del siglo XVI, ¿sí? Y el segundo virrey llega 20 años después, o sea, no pudo haber sido el virrey quien dota de caballos. Entonces ahí hay un error, y en todo esto van fincando sus elementos para decir el apoyo a la charrería. Error craso histórico. Viene también quien fuera, y desconozco si sigue siendo, cronista del estado de Hidalgo, el licenciado Juan Manuel Méndez Yaguno, hidalguense desde luego, y repite casi textual los escritos de don Leovigildo Islas Escárcega, y dice también que le dicen que Domingo Revilla había sido el primero que había dicho que la charrería había nacido en los llanos de Apan. Entonces estamos viendo que se va repitiendo esto. Pero aparece otro escritor, Octavio Chávez Gómez, charro, mexiquense, oriundo de allá de los llanos de Toluca,
y dice que no, que la charrería nace en Toluca, porque allá, y usa el mismo argumento que don Domingo Revilla o que don Vigilio de Escárcega, y dice que nace allá porque allá hubo también muchas estancias ganaderas. Luego viene una maestra, doña Guillermina Sánchez, que hace una recopilación histórica y dice que la charrería nace en Jalisco bajo el mismo argumento, porque hubo muchas estancias ganaderas en los altos de Jalisco. Viene también la maestra Cristina Palomar Berea, que dice lo mismo, hace un escrito también muy detallado sobre varias cuestiones históricas y vuelve a repetir que es en los llanos de los altos de Jalisco. Y viene finalmente el historiador José María Muría, que por ahí de principios del 2000, dicen las versiones, no me consta, dicen las versiones que a él, quien fuera gobernador del estado de Jalisco, le pagó para que hiciera una investigación y se pudiese demostrar que había sido Jalisco y no Hidalgo en donde nace la charrería. Pero don José María Muría dice finalmente en su conclusión, la charrería nace en los altos de Jalisco porque ahí hubo mucho ganado. Se vuelve a ocupar el mismo argumento que había dicho Valero Silva, Juan Manuel Méndez Llaguno, don Vigilio, etc., todos bajo el argumento de que porque ahí hubo ganado, entonces se les ocurría que ahí había nacido la charrería. Y ante estas opiniones, bueno, pues no me quedaba de otra más que revisar a detalle qué es lo que realmente había detrás de todas estas opiniones y en dónde estaba verdaderamente el nacimiento de la charrería. Para ello me di a la tarea de entrar al Archivo General de la Nación, busqué detalladamente, bueno, primero ingenuamente llego a buscar el tema de charrería y pues con toda frialdad, con toda razón, me dicen los encargados del Archivo General de la Nación, no señor, aquí no hay de charrería, vaya usted al Museo de la Charrería, ahí donde están las oficinas de la Federación, ahí va a encontrar lo que usted está buscando. Y bueno, así un poco desilusionado, regreso, por fortuna encuentro amigos en la Universidad Autónoma de Querétaro, amigos historiadores, les platico mis cuitas, les platico mis penas, y entonces me dicen, no hay que buscarlo por charrería, busca primero repartos de tierra, busca introducción de ganado, busca estancias ganaderas, y por ahí vas a encontrar algún hilo que te lleve a lo que estás buscando. Y bueno, pues entonces era para los de a pie y la caballería para los de a caballo. No vamos a entrar en detalle, tiene muchas complicaciones. Cuando llega el primer virrey de la Nueva España en el año de 1535, don Antonio de Mendoza, dice en los archivos que crea la vara mexicana. Sin embargo, bueno, la vara mexicana la utilizaban nuestros naturales ya como una medida de longitud. Existían el geme, la mano, el codo, el pie, nuestros indígenas, y una medida también era la vara. Pero don Antonio de Mendoza la hace oficial, la oficializa y la compara con la vara española. Hay una pequeña diferencia de unos cuantos centímetros solamente entre la vara mexicana y la vara castellana. Ahora, la vara castellana o la vara española tampoco era universal, porque había vara castellana, vara de Salamanca, vara de Navarra, etcétera. Había muchas medidas en cada uno de los reinos y en cada uno de los territorios españoles. Viene hasta el año de 1575, empieza a denominarse hacienda a el conjunto de tierras. Entonces fíjense, no es de inmediato. Primero es el reparto de tierras, luego la estancia ganadera o estancias de labranza, y ya casi al final, el último cuarto del siglo, aparece la denominación de hacienda. Repito, Hernán Cortés dispone que llegue todo tipo de ganado, y entonces el ganado vacuno, los toros, llegan
el primer embarque en el año de 1521, ¿sí? Este ganado, estos toros son traídos por la parte de Veracruz y empiezan a llegar otros tantos por Pánuco, que trae Nuño de Guzmán, que trae Francisco de Garay, etcétera. Muchos españoles empiezan a traer ganado vacuno y van llegando en grandes cantidades. Acá el primer introductor de ganado fue un tal Gregorio Villalobos, que no era salmantino, para aquellos que dicen que todo la ganadería y la charrería en México tiene influencia salmantina. Bueno, pues este señor era sevillano, no era salmantino. Y los primeros toros que llegan, los toros bravos que llegan a estas tierras, eran traídos del Reino de Navarra. Los toros bravos venían de las islas caribeñas, de la isla de Cuba, de Santo Domingo, de Jamaica, etcétera. En el año de 1526, el rey Carlos V extiende una cédula real prohibiendo que a los naturales de estas tierras se les permita montar a caballo. Y otra vez aquí surge otro mito en torno a esta ley del rey Carlos V, que todos los historiadores de la charrería dicen que perduró a lo largo de todo el virreinato esta prohibición, cosa que ahorita vamos a ver que fue falsa. El propio virrey Antonio de Mendoza da permiso, el segundo virrey da muchos permisos y muchos indígenas se toman permisos sin la autorización legal correspondiente. Entonces vamos a ver, cuando llega el virrey Antonio de Mendoza, hay una cosa que todos los historiadores de la charrería y muchos historiadores han ignorado. El propio Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, hay un parrafito que a mí me encanta, cuando yo lo descubrí me pareció maravilloso, refiriéndose a los indios, refiriéndose a los indígenas. Dice que hay muchos que montan a caballo y aguardan los toros aunque estos sean bravos. Muchos son jinetes, y en especial en un pueblo que se dice Chiapa de los Indios. Y hay que recordar que este escrito de don Bernal Díaz del Castillo, pues los que han analizado su obra dicen que fue escrito por ahí de 1550. Entonces, don Leovigildo y todos los historiadores de la charrería dicen que los primeros permisos habían sido hasta 1619. Pues aquí está la evidencia. El propio Bernal Díaz del Castillo ya decía que había muchos indios que montaban a caballo y que esperaban a los toros, o sea, ya están trabajando con toros para el año 1550. Entonces, a ver, señores, pues todas esas contradicciones a mí me hacen meterme muy a fondo en la revisión de los documentos, ¿no? Reviso los documentos de historia de la charrería y reviso la historia que nos cuenta don Bernal Díaz del Castillo y dicen cosas completamente diferentes. Pues bueno, pues habrá que entrarle con toda seriedad a la revisión de estos documentos, ¿no? Bueno, llega don Antonio de Mendoza como primer virrey de la Nueva España. Se encuentra con un gran desorden porque había muchas quejas de los indígenas con respecto a los dueños del ganado que invadían los sembradíos, se comían sus productos, etcétera. Las quejas de los dueños del ganado, que los indígenas mataban el ganado. En fin, había un gran desorden en el territorio nacional, o bueno, lo que era la Nueva España, en el año de 1535, y entonces empieza a entablar conversaciones con tanto los indígenas como los dueños del ganado y las autoridades del Cabildo de la Ciudad de México. Ya el Cabildo en el año 1529 había dicho que se elaboraran mestas, o sea, la mesta era la organización de los ganaderos y que había que reglamentar el ganado en la tierra de la Nueva España. Entonces llega don Antonio de Mendoza y dicta unas ordenanzas muy sencillas que solo contenían 18
18 artículos o 18 leyes, así le llamaban en aquel entonces, a cada disposición era una ley. Si lo comparamos con nuestras leyes actuales, podríamos decir que eran artículos de esa ley. O sea, las primeras ordenanzas de la Mesta, dictadas por don Antonio de Mendoza, incluían solamente 18 disposiciones. Y la primera disposición era terminar con el ganado mostrenco que había en el territorio de la Nueva España. El ganado mostrenco era todo aquel que no tuviera marca de identidad. Y para ello, dice la segunda disposición de don Antonio de Mendoza, se deberá hacer un herradero en febrero de 1537 en Tepeapulco. Así lo dice textualmente la segunda disposición de las ordenanzas de la Mesta, en Tepeapulco. No en Apan, no en Guadalajara, no en los Altos de Jalisco, no en Toluca, ¿sí? En Tepeapulco. La tercera disposición dice, deberá hacerse un segundo herradero en el mes de agosto de 1537 en el Valle de Matalcingo. Este Valle de Matalcingo es lo que hoy equivaldría al Valle de Toluca. Entonces se hace un primer herradero en Tepeapulco y un segundo herradero en ese mismo año en el Valle de Toluca. Otra disposición de las ordenanzas de la Mesta del virrey Antonio de Mendoza dice, por cada dueño de estancia ganadera, estancia de ganado mayor, o sea, de toros y de caballos, habrá 4 ayudantes, ya sean esclavos negros o indios, 2 a pie y 2 a caballo. Ahí está claramente, entonces, un primer permiso otorgado para que los indígenas o los esclavos negros que había en este territorio puedan montar a caballo. 1536, don Leovigildo decía que uno de los primeros permisos había sido en 1619 y que luego pues, se convirtió en que era el primer permiso y otra vez se vuelve a hacer una verdad casi ley, pero descubrimos que esto era un mito, ¿verdad? Entonces, ahí está, 1536, el primer permiso para que 2 indígenas por cada dueño de estancia ganadera monten a caballo. Yo reviso cuántas estancias ganaderas había en esos primeros años y descubro que había casi 250 estancias ganaderas ya en el territorio central de la Nueva España, digamos lo que hoy podría ser la Ciudad de México, parte del estado de Puebla, parte del estado de México, que bueno, Hidalgo no existía como tal, pero en toda la provincia de México, todo Hidalgo, parte de Querétaro, que ya se había pacificado, ya se había fundado para el año de 1536, parte de Michoacán, que ya también estaba pacificado, parte de Morelos y Guerrero, ¿sí? En todo este territorio central del valle había aproximadamente 250. Si multiplicamos 250 por 2 personas que se montan a caballo, estamos hablando de que así de un plumazo, a través de las ordenanzas de la Mesta, se montan casi 500 indígenas a caballo para ayudar a hacer esos herraderos de Tepeapulco y de Toluca. Otra disposición de esas ordenanzas de la Mesta establecía que los ayudantes montarán en caballos del dueño de la estancia, no en caballos propios de los indígenas. Estaba la real ordenanza del rey de 10 años atrás de que no le dieran permiso, pero entonces aquí ya el virrey dice, sí se puede montar a caballo, pero tiene que ser en caballos de los dueños de las estancias ganaderas. Y luego, la última ordenanza, muy importante, no podrán usar lanza, garrocha ni pértiga. Los españoles, desde aquellas épocas y hasta la actualidad, trabajan su ganado usando lanzas, garrochas y pértigas. A los indígenas no se les permite el uso de estos instrumentos porque los consideraban los españoles que podían ser lanzas, armas ofensivas, ¿no? Le dan una lanza o una garrocha, pues se pueden voltear contra los españoles de las estancias y entonces hacer una sublevación. Estamos hablando ya de 500, que ya era un número importante, ¿no? Entonces ya podrían constituir un ejército importante. Pero no les permiten el uso de las garrochas. Con esto pues, se hace el primer herradero de Tepeapulco. Los indígenas tienen que ayudar a hacer ese herradero
¿Con qué elementos? Pues con sus manos, ¿sí? Con la mano solamente para ayudarles. Entonces, ¿cómo les pueden ayudar? Bueno, empiezan a inventar, ¿no? Nuestros indígenas siempre fueron dueños de una gran imaginación y de una gran creatividad. Y es muy probable, eso no tengo elementos para afirmarlo, es muy probable que ahí empiece a surgir el arte de jalar a los toros de la cola. Pues el toro se escapaba de la manada donde estaban haciendo el herradero, le pedían al indígena que lo regresara, pues ante la imposibilidad de poderlo sujetar de ninguna otra manera, seguramente empiezan a jalarlo de la cola y empiezan los rudimentos del arte de colear. Ahí está cómo trabajan los españoles el ganado. Esa es la pértiga, una pequeña garrocha que va con una lazada en una de las puntas. El español persigue al ganado hasta que lo alcanza, al toro, y le ensarta la pértiga, la punta de la pértiga, a la cabeza o a los cuernos para sujetar. Esa es, hasta la fecha, esa es la manera en que los españoles siguen trabajando el ganado. Los indígenas, al año siguiente, de 1537, que se hace el primer herradero, hay evidencias en las actas del Cabildo de la Ciudad de México que los indígenas del Valle del Mezquital le dicen al virrey que están elaborando reatas con las fibras de los magueyes. Pues por fortuna nuestra tierra abunda de magueyes, y entonces los indígenas pues empiezan a fabricar las reatas con el isle de nuestros magueyes, le piden permiso al virrey para usar las reatas para el trabajo del ganado, y le piden permiso para comercializar estas reatas. Entonces, en 1538 ya los indígenas usan las reatas en el herradero de Tepeapulco y en el del Valle de Toluca. Y para el año siguiente le piden autorización al virrey para comercializar entre todos los indígenas tanto las reatas como otros elementos. Empiezan a fabricar jáquimas, empiezan a fabricar riendas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí van. Entonces, esto yo me lo imagino que así debió haber sido para el herradero de 1538, ¿sí? Pues los indígenas ya no pueden usar la pértiga, pero inventan la reata, y entonces persiguen al toro y le avientan la reata con el impulso de la mano, ¿sí? Tengo un poema por ahí que al rato se los digo. Los españoles no supieron la gran ventaja que le dieron a nuestros indígenas al prohibirles el uso de la pértiga, porque de ahí deriva el manejo de la reata con el brazo, y hoy somos el pueblo que mejor maneja la soga en todo el orbe, en todo el mundo, para el manejo del ganado. Hacemos florituras, hacemos una bola de cosas con la reata, gracias a aquella prohibición que le dio el virrey Antonio de Mendoza a nuestros indígenas para que empezaran a trabajar con el ganado. Hay algunos hechos muy importantes que valen la pena resaltar, que son cosas que yo me encontré a la hora de revisar los documentos. Hubo un señor, Pedro Cuadrado, de origen portugués, que vino, ya no venía con los ejércitos de Cortés, el señor llegó un poco después, y les enseña a los indígenas a fabricar reatas con cáñamo. El cáñamo es el tallo de la cannabis, ¿sí? Lo machacaban y de ahí sacaban la fibra, y entonces empiezan a fabricar reatas como las que usaban los españoles, eran reatas de cáñamo. Pero entonces, a partir de esta enseñanza que el señor Cuadrado les hace a los indígenas, pues dicen, bueno, ¿y para qué queremos el cáñamo? Si aquí tenemos maguey y aquí tenemos fibra, ¿no? Entonces empiezan a fabricar las reatas con la fibra de los magueyes. Esto de los permisos ya lo mencioné anteriormente. Para 1552 llega para 1550 llega el segundo virrey de la Nueva España, el señor Luis de Velasco, y modifica las ordenanzas de la Mesta. Y dice que por cada 2000 cabezas de ganado mayor
cada estanciero podrá tener 4 ayudantes, 2 a pie y 2 a caballo. Las primeras eran que por cada dueño de estancia había estos 4 ayudantes. Llega don Luis de Velasco y dice, por cada 2,000 cabezas de ganado habrá estos 4 ayudantes, 2 a caballo. Entonces, otra vez, para 1552 se multiplica la cantidad de personas que montan a caballo. De acuerdo a los escritos de los frailes de aquella época, está el padre Sagún, el padre de las Casas, el padre Motolimía, etc. Hay varios escritos de frailes. El padre Motolimía nos dice, por ejemplo, que en las estancias de Tepeapulco, las estancias de Toluca, las estancias de Jilotepec, de Huichapan, había personas que tenían más de 10,000 cabezas de ganado. Entonces vamos a suponer que tuvieran 10,000 cabezas de ganado, algunas estancias, no todas, pero algunas. Si yo divido 10,000 entre 2,000 que pone el virrey Antonio Luis de Velasco, entonces me da 5, ¿sí? Y lo multiplico luego por 2, me da 10 por cada dueño de estancia de ese tamaño. Entonces hay, pues ya otra vez se vuelven a multiplicar. Si dejáramos el número de estancias en las mismas 250 y lo multiplico ahora por 10, pues entonces resulta que tendría ya 2,500 indígenas montados a caballo participando en los herraderos. Es una barbaridad, una gran cantidad de personas que participan en esto. Luego, en febrero del año de 1552, el virrey Luis de Velasco, a quien los historiadores califican como lindo hombre de caballo, dicen que era un gran jinete, un gran caballista, participó en los herraderos de Tepeapulco alanceando toros, y ahí le piden permiso los indígenas que participan en ese herradero de Tepeapulco para modificar la silla española y permiso también para modificar la rienda. Y entonces surgen la silla mexicana y la rienda mexicana. ¿Recuerdan la definición por la cual partíamos de que el jinete, la charrería mexicana, el jinete usa una silla especial? Bueno, pues empiezan a hacer aquí en 1552. Los historiadores como Artemio del Valle Arizpe y otros historiadores decían que la silla vaquera mexicana había sido autoría de don Luis de Velasco. Bueno, pues encuentro, por fortuna, en un acta de cabildo y en un documento del Archivo General de la Nación, que son los indígenas participantes en ese herradero de Tepeapulco quienes le piden la autorización para modificar la silla española y crear la silla mexicana. Pues ahí ya, ahora sí ya tenemos estos 3 elementos, ¿sí?, para distinguir nuestra equitación mexicana: la silla, la riata y la rienda. Este segundo virrey, repito, lo califican como lindo hombre de caballo, y podríamos decir que es el creador. No es esta la silla, desde luego, no hay evidencias de dibujos, mucho menos de fotografías, ¿verdad?, de aquellas sillas mexicanas. Yo encontré una silla viejita mexicana por ahí. Entonces, bueno, pues ahí para ilustrar, ya aparece la cabeza como un elemento muy importante de nuestra montura mexicana. Y entonces ya nace nuestra charrería, ¿verdad?, con los primeros permisos para que los indígenas montan a caballo y hagan herraderos, con un mestizaje cultural que se va dando. Bueno, no podemos negar la influencia española, pues, porque ellos nos trajeron los caballos y los toros, nos enseñan a montar, nos enseñan a trabajar con el ganado, aunque limitado, pero bueno, ahí hay una cierta influencia, pero no es determinante, porque, repito, a los primeros días empiezan a surgir los elementos distintos. Viene la silla mexicana, viene la riata, y todo esto se da justo en la Alcaldía Mayor de Tepeapulco. Entonces, bueno, ahora sí ya puedo decir
ni don Domingo Revilla, ni don Virgilio Dueñas de Escárcega, ni el licenciado Méndez Yaguno, ni ninguno otro de los autores que han dicho que podría haber sido Apan, o podría haber sido Toluca, o podrían haber sido los Altos de Jalisco, en donde nació la charrería, y ninguno de ellos tiene razón. La razón la tenemos nosotros al conjuntar todos estos elementos a partir de aquellas disposiciones legales, ¿sí? Me da un poco de pena porque APAN tiene sus letras y tiene su reconocimiento como una de la charrería, pero bueno, pues ya don Domingo Revilla nos había dejado la puerta abierta para que la evidencia rompiera con la opinión de todos estos autores. Y bueno, pues hoy tenemos las evidencias de que así ha sido, así fue, y entonces ya nuestra charrería nace en el hoy municipio de Tepeapulco. Para aquellos años era la alcaldía mayor. Hay cosas importantes con el cuarto virrey, don Martín Enríquez de Almanza. Él llega a estas tierras en el año de 1568 y empieza a revisar todo lo que estaba hecho, y el 25 de enero de 1574 emite unas nuevas ordenanzas de la Mesta. De 18 disposiciones que tenían las primeras, las que habíamos mencionado de don Luis de Velasco, que se modifican de don Antonio Mendoza, que se modifican con don Luis de Velasco, bueno, este señor las aumenta a 83. Fíjense, ya entonces tiene que tener mucho cuidado, se vuelven muy meticulosos en las disposiciones, etcétera, y dice que se acaban los herraderos regionales. Ya no habrá más herraderos en Tepeapulco y ya no habrá más herraderos en el Valle de Toluca. Dispone que a partir del 24 de junio y hasta mediados de noviembre se hagan los herraderos todos los sábados y domingos de cada semana, empezando con el 24 de junio. O sea, el 24 de junio se decretaba el inicio del periodo de los herraderos, pero ya no más los herraderos regionales. Y hay un cuidado otra vez que nos vuelve a llevar a Tepeapulco. Dice, se realizarán consejos de mesta, o sea, la reunión de todos los ganaderos se harán en Tepeapulco, en Toluca, en San Juan del Río y en Alfajayucan. Fíjense la importancia que va tomando la región central de México para esto de la ganadería. Y ya para esa fecha la ganadería se había extendido muchísimo. Uno de los grandes ganaderos de esta tierra fue un señor Jerónimo Ruiz de la Mota, que hoy hay un municipio ahí muy cercano a Xilotepec que lleva su apellido, Chapa de Mota, ¿sí?, que tuvo estancias en Xilotepec, en el propio territorio de Chiapa, ¿sí?, o Chapa de Mota, se extendían hasta Aculco, Arroyo Zarco, iban por el otro lado hasta Huichapan y más allá del territorio de Huichapan, incluía a Fajayucan, etc. Entonces toda esta era la zona de influencia de este señor Jerónimo Ruiz de la Mota, ¿sí? Entonces, bueno, son la principal modificación de las ordenanzas de la Mesta es que dice, terminan los herraderos regionales y ahora se deberán reunir por cada 5 dueños de estancia ganadera a hacer su herradero. Entonces todos los que sean vecinos, 5 dueños de estancia que sean vecinos, estarán haciendo su herradero y entre todos ellos se cuidarán de que no haya hurtos. Sí, bueno, si aparecía un toro, un becerro, una vaca en el dueño de la estancia 1 que no fuera suyo, decían, a ver, es tuyo el de los dos, el de la 3. Si no era así, si no aparecía el dueño entre estos 5, ya bueno, entonces estos los mandamos al consejo de la Mesta. Entonces apartaban ese ganado y lo mandaban al consejo de la Mesta para que buscara a quién era el dueño que se había perdido. Y no podían ser menos de 5.
público, ¿sí? Si a alguien se le ocurría solamente invitar a 3 o 4, era sancionado y había una pena dispuesta en esas ordenanzas de la Mesta para aquellos que no cumplieran con las ordenanzas. Todos se volvían vigilantes de todos, entonces, bueno, pues ya el alcalde de Mesta empieza a perder funciones, y estas ordenanzas de 1574 tienen vigencia a lo largo de todo el virreinato. Ya ningún otro virrey hace modificaciones. Terminan de tener vigencia las ordenanzas de la Mesta en el año de 1812. ¿Por qué 1812? Bueno, quienes han estudiado un poquito de historia de México saben que en aquellos años se reúnen las Cortes de Cádiz, la Corte de Cádiz que tenía como papel importante citar a una constitución nueva para España y todos sus reinos, todos sus territorios, y entonces dice ya lo que venían disponiéndose desde la época de los reyes católicos hasta la actualidad, quedan abrogadas todas estas disposiciones, y entonces ahí se incluyen esas ordenanzas de la Mesta en el año de 1812. Para quienes siguen insistiendo que derivamos de los charros salmantinos, el charro salmantino, pues según algunos libros de historia, dicen que ya estaba presente desde el siglo XI, XII en España, pero no viene con los ejércitos conquistadores. El charro salmantino se queda allá, y los términos que se usaban no aparecen por ningún lado, ni en las ordenanzas de la Mesta, ni en la legislación de la ganadería, ni en las actas de cabildo de la Ciudad de México. No aparece en ningún lado el término charro. O sea, el término charro de acá pues se dio por casualidad de manera diferente al charro español. Aquí aparece el de vaquear, por ejemplo, ¿sí? Es un término que aparece con el virrey Luis de Velasco, que dice que se prohíbe vaquear de determinadas maneras. Esto con el tiempo pasa a vaquerear y surge entonces el término de vaquero, ¿sí? Primero era vaquero con V grande, luego ya se convirtió en el vaquero con V. Aparecen los términos de mayoral de hacienda, aparece el término de mayordomo para el manejo del ganado mayor. Fíjense cómo estos términos van cambiando poco a poco y entonces todos esos términos se van traspasando a nuestra charrería. Perdón, aquí la tecnología me estaba dando una mala pasada. Y otra cuestión que aparece, no en las ordenanzas de la Mesta, pero sí en las actas de cabildo y sí en la legislación que se derivaba de la Mesta, empiezan a aparecer la construcción de corrales redondos para hacer los ejércitos. ¿Sí? Aparece el término rodeo, que también por allá nuestros vecinos del norte dicen que es un término que nace con ellos. Pues no, esto nace desde 1574, y según la historia pues todavía no llegaba el ganado a territorio tejano, ¿verdad? Por ejemplo, a Nuevo México tampoco. Entonces, bueno, es un término que nace en la Nueva España, nace en el centro de lo que hoy es México, y se va extendiendo poco a poco hacia los territorios del norte. Esta es una fotografía de una hacienda del estado de Hidalgo, una hacienda muy vieja que se construyó a finales del siglo XVI, por ahí del año de 1580, y vean ustedes la cantidad de corrales redondos que aparecen en esa hacienda. Es una fotografía parcial del terreno donde se trabajaba el ganado. Acá al fondo se ve la manga de lo que podríamos decir que hoy es el lienzo, aunque no se construyó con esa finalidad, pero si vemos una cadena, digamos, de corrales redondos
para facilitar el manejo del ganado. Entonces ahí empieza a aparecer ya este manejo. Por fortuna, hoy tenemos otra evidencia, aparte de esta documental que les he estado narrando, tenemos una evidencia gráfica, una evidencia visual que está resguardada ahí muy cerquita de donde estamos ahora en esta charla, en el convento de Tepeapulco. Estos dibujos o grafitis, como los que calificaron nuestros amigos arqueólogos y antropólogos que los descubrieron, está pegando un brinco a un caballo que va pasando por ahí. Bueno, pues seguramente estaba subido en la cerca este personaje, pasaba la manada de caballos por ahí cerca y se le ocurrió brincarle a uno. Pues casi lo podríamos equiparar a los inicios de un paso de la muerte, ¿verdad? Aunque el paso de la muerte no es originario de México, porque ya en las novelas griegas nos hablaban de que brincaban los jinetes de un caballo a otro por allá en la Ilíada y la Odisea, así practicaban estos señores. En el dibujo de abajo, pues es otro jinete que va en un caballo que no lleva silla ni rienda. Bueno, pues esto o es el mismo jinete que ya le brincó al caballo y entonces lo dibujan por acá, o es otro jinete que va montado en un caballo que se estaba robando, ¿sí? Y no lleva ni silla ni rienda. Pues ahí están, estos dibujos son testimonios de las actividades que hicieron nuestros naturales en los primeros años del siglo XVI, porque estos dibujos, según las fechas que nos dan los señores arqueólogos y antropólogos, es que fueron elaborados en el último cuarto del siglo XVI. O sea, antes de que se acabara el siglo XVI ya estaban elaborándose estos dibujos. Entonces, ahí está otra evidencia de que es en esta zona en donde surgen todas estas actividades, ¿sí?, que hoy podemos clasificar como de la charrería. Pues esto es así para determinar el nacimiento de la charrería, estoy a sus órdenes, estos son mis datos, si hay preguntas, con todo gusto las podremos atender. Muchas gracias por la atención. Un aplauso, claro que sí, para el ponente, Alfonso Recién. Bueno, pues vamos a pasar a lo que vendría siendo a lo que te preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerlo y pasamos el micrófono. Antes de iniciar, hago mención, le doy la más cordial bienvenida al cronista de aquí de Tepeapulco, el profesor Miguel Ángel Monroy. Bienvenido, gracias por asistir. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Es el momento de preguntas y respuestas. Ahí, pasen. Buenos días, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿realmente en dónde nace la charrería? Por muchos años se comunicó, se dijo que fue en los llanos de Apa. Ahora lo que estamos viendo es que nació aquí. Mi pregunta es, ¿en dónde realmente nació la charrería? Gracias. Adelante, Cerro. Se escuchó la pregunta. Está muteado tu micrófono. Está apagado su micrófono. A ver, sí, efectivamente, se escuchó intervención desde el principio, cuando hablaba yo de los escritos de don Domingo Revilla o de don Leovigildo Islas Escárcega. Estos claramente señalan en sus textos que eran sus opiniones, eran sus conjeturas, no tenían ninguna evidencia. Esto es parte de lo que nos da nuestra historia, y particularmente la historia de la charrería, en donde de alguna idea que alguien lanza por ahí, la hacemos una verdad. Y entonces, bueno, se había dicho
gracias a las conjeturas de don Domingo Revilla o de don Virgilio Villos Escárcega y otros autores, entre ellos, repito, quien fue cronista del estado de Hidalgo, el licenciado Méndez Yaguno, decían que había sido los llanos de Apa, pero sin ninguna prueba fehaciente de ello. Hoy tenemos pruebas de que por disposiciones desde el primer virrey Antonio de Mendoza se hace un primer herradero en el año de 1537 en Tepeapulco. Esa es la respuesta a esta pregunta. Si contundente es Tepeapulco, con elementos probatorios, las disposiciones de las ordenanzas de Mesta, a diferencia de las opiniones de otros autores. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en este momento? Entonces, acá. Hola, mucho gusto. Yo, el dictado, con historia y turismo. Solo le agradezco muchísimo por toda la documentación que usted compartido por aquí, porque es lo difícil y es lo peligroso que tiene que ser una continuidad, una especie de pasión y sobre todo el mejoramiento, ¿no? En este caso el mejoramiento a la cultura de Tepeapulco, ¿no? Lo cual es que le agradezco mucho. Bueno, tengo nada más una duda. Según la documentación que yo he estudiado, que son de 10.000 a 15.000 cabezas de ganado, ¿no? Lo que se hacía tanto aquí en Toluca como en Tepeapulco, ¿no? En este caso, pues eran los que ya tenían o eran los que producían anualmente. Bueno, sí, estos datos de la cantidad de ganado que había, se supone que en un censo determinado de un año era el número de cabezas de ganado que se contaron. El padre Motorinía habla de la década de 1540 a 1550. El padre Sagún habla de antes de esa época, que ya había estancias que tenían más de 10.000 cabezas de ganado, etcétera. Entonces, bueno, dándole credibilidad, pero cierta duda a estos escritos, que bueno, en algunos casos no son tan precisos de la cantidad de ganado. Y por otro lado tengo que decir también que la historia de la ganadería, a pesar de que fue muy importante en la Nueva España, fue la segunda economía de la Nueva España. Primero fue la minería y la segunda economía fue la ganadería. Hay muy pocos estudios, muy pocos datos recopilados. Por ejemplo, yo pregunto, a ver, si primero llegaron entre 50 y 100 cabezas de ganado, ni siquiera hay el dato preciso de cuándo fueron las primeras reses que llegaron a esas tierras. Vamos a suponer que fueran muchas, 100, que es lo que dicen los escritos, entre 50 y 100, vamos a darle el beneficio a favor, 100 cabezas de ganado. ¿Cómo? De 100 cabezas de ganado que llegan en 1521, se multiplican a cientos de miles que había en Toluca, Jilotepec, Tepeapulco, etcétera, el Valle de México, la Ciudad de México. ¿Cómo? No, tuvieron que llegar muchas más, pero no están los registros, por desgracia, ni en el Archivo General de la Nación, ni quienes han estudiado la ganadería, ni en los archivos, por ejemplo, de las escuelas de veterinaria, los archivos de tesis que se han elaborado de la ganadería en México, no hablan de cantidades precisas de cómo fueron llegando los embarques. Es un tema que quedó en el olvido. En los archivos, en los documentos del Archivo General de la Nación, encuentro muy poquitos. Llegan los primeros toros en 1521, aparecen otros escritos de Garay, que llegan a Pánuco, entre 200 y 300 toros, alrededor de 1523, 1524. Pero no me dan las cifras. Entonces tenemos una laguna ahí muy importante,
Y esto, bueno, pues es atribuible a muchas cosas. Primero, el poco cuidado que se tuvo en los gobiernos virreinales para resguardar esta información. Segundo, pues los historiadores de la ganadería no han metido el diente a fondo. Tercero, los charros, los que hemos escrito algo sobre la historia de la charrería, no hemos tenido el cuidado suficiente para dedicarle así, a ver, aquí está un documento de ganadería, cuántos toros desembarcaron en Veracruz, cuántos en Pánuco, cómo llegaron, a dónde se repartieron, no se sabe. Eso nadie lo ha podido seguir así a pie juntillas, y entonces ha dado pie a muchas conjeturas. Dentro de las opiniones del nacimiento de la charrería, yo llegué a escuchar un gran absurdo de otros compañeros charros, no digo el nombre por respeto, pero decían que la charrería había nacido en Tabasco, porque allí fue el primer lugar donde desembarcaron los caballos. Bueno, a ver, señores, digo, hay que tener seriedad, ¿no? No pueden decir que porque aquí pisó la primera vez el casco de un caballo, entonces aquí nace la charrería, no. O lo que han dicho todos los otros escritores, pues es que hubo mucho ganado acá, y entonces yo digo que nació aquí. Para los que dicen que nació en los Altos de Jalisco, les doy otro dato, un dato muy importante. El ganado a la Nueva Galicia llega a finales del siglo XVI, o sea, después de 1574 empieza a llegar el ganado mayor. O sea, ya estaban las ordenanzas de la Mesta de 1536, ya estaban las ordenanzas de 1574, y apenas empezaba a llegar el ganado a los Altos de Jalisco. Las primeras construcciones de haciendas de los Altos de Jalisco datan del siglo XVII. Bueno, entonces, ¿cómo podemos decir que viene acá y olvidamos toda la historia? Y este señor que les decía, que dijo que había nacido en los Altos de Jalisco, a este señor al que un gobernador le dijo que investigara para demostrar, en su texto, fíjense la barbaridad que dijo, y lo digo así con todas sus letras, y está planteado en el libro de 2 símbolos de mexicanidad, cuando comparo los escritos de todos estos autores. Dice, no se les ocurrió, hablando de todos los otros autores que habían escrito antes de la historia de la charrería, no se les ocurrió que la charrería nació en el exterior y de ahí se movió al centro del país. Señor, y es historiador, el señor no conoce la historia de este país, no conoce que la Nueva España fue un gobierno muy centralista, que la capital de la Nueva España era lo que hoy es la capital de la República, y no reconoce que fue muy centralista y todo era del centro hacia afuera. Lo que se daba en el centro se daba hacia el exterior, ¿sí? No conoce cómo se dio la legislación española para los reinos que tenía bajo el dominio, pues todo venía de Madrid y las disposiciones eran de Madrid, y entonces de Madrid se radiaban a todos los demás territorios. Entonces, bueno, pues no ha habido seriedad, sinceramente, en esto de la historia de la charrería, ¿no? Y en muchos otros temas de la historia de México, pero ya esa es otra materia. Gracias. ¿Alguien más tendrá alguna duda, alguna pregunta en este momento? Profesor Miguel Ángel. Gracias. Bueno, pues antes que nada, agradecer todo el tiempo que usted ha dedicado a buscar en los archivos los datos que pues, son relevantes para este patrimonio que tiene nuestro país. Y bueno, yo le comento que aquí cercano tenemos una zona arqueológica donde le llamaban el Potrero Viejo. El Potrero Viejo, de transmisión oral, se ha dicho que allá había unos de los primeros caballos del siglo XVI, o después, digamos a finales del siglo XVI. Y otro dato también lo vamos a encontrar en los mayorazgos de Peredo y Suárez, en la hacienda de San Jerónimo, donde dice que traen las primeras yeguas borraditas. No sé realmente cuáles son las yeguas borraditas, pero se decía que eran de gran clase. Y bueno, pues el patrimonio que tenemos en grafitis, el convento es del siglo XVI, los historiadores o los arqueólogos definieron que eran también siglo XVI, y bueno, pues nosotros estamos orgullosos de tener esto y sentirnos también pues parte de la charrería.
Muchísimas gracias por toda su ayuda y su apoyo. Gracias. Yo conozco esa zona arqueológica ahí, bueno, pues era obligado a visitar Tepeapulco y era obligado a recorrer parte de su territorio y buscar otros indicios. Y sí, bueno, ahí están los documentos, ahí están las pruebas, no solamente en el convento, cerca de esa zona arqueológica encontré también algunos grabados de caballos en algunas piedras. Bueno, yo no podría decir que son figuras rupestres, seguramente son figuras que elaboraron los propios indígenas una vez que llegó el ganado a esas tierras. Se me pasó a decir, y valga la pena subrayar, dos hechos importantísimos del porqué Tepeapulco. Bueno, el primer virrey, Antonio de Mendoza, se asigna tierras en territorio de Tepeapulco, y entonces fue un gran ganadero. El primer virrey Antonio de Mendoza trajo muchas reses a esa zona de Tepeapulco, y el segundo virrey trae caballada fina directamente de España y la pone en Tepeapulco. Seguramente a eso se refieren cuando hablan de los mayorazgos de las yeguas borraditas. ¿Cuáles eran las yeguas borraditas? Bueno, yeguas de clase, de colores claros, ¿sí? Lo que hoy conocemos como caballos tordillos. ¿Y cuáles son estos? Pues el caballo andaluz, nada más y nada menos, ¿no? Entonces era el segundo virrey, que ya dije, lo califican los historiadores como lindo hombre de a caballo, pues era un gran amante de los caballos, y entonces trae yeguas finas directamente de España y trae algunos sementales para la reproducción y mejora de la caballada en estas tierras. Entonces, a estos grandes personajes les debemos mucho la charrería. Primero a don Hernán Cortés, que en sus ideas manda a traer muchos caballos y muchos toros, ¿sí? Ordena en 1524 que todos los españoles deban tener un caballo en su casa. Todos los españoles deberían tener caballos aquí. Entonces empiezan a multiplicar la cultura del uso del caballo. El virrey Antonio de Mendoza, que pone estancias de ganado en Tepeapulco, y los pone en otras partes también. Tenía estancias por allá por Veracruz, tuvo estancias por Puebla, tuvo estancias acá en Michoacán también, el virrey Antonio de Mendoza. Y al otro personaje es el virrey Luis de Velasco, que da las autorizaciones para que se modifique la silla española, que se modifique la rienda, pero también trae muchos caballos para mejorar la caballada de estas tierras. Gracias. Bueno, acá tienen otra pregunta. Adelante, Nelly. Muy buenos días, Alejandro Vázquez. Antes que nada, felicitarlos por el evento, la organización de su asociación. Sería interesante que se divulgara aún más. Yo doy clases en bachillerato y hablando de historia de México, nosotros no abordamos nada sobre nuestros orígenes como la charrería. Es el primer acercamiento a través de redes sociales, como llegué aquí. Muchos de mis alumnos practican la charrería y ellos saben la historia de lo que practican. Me parece muy interesante, una felicitación. Mi pregunta sería en relación al sombrero. ¿Por qué las 4 pedradas? ¿Es por utilidad? ¿Por qué la forma? O sea, es una cuestión práctica, es herencia cultural de España. Y la otra es el moño. ¿Por qué es simplemente por estética? Porque estaban comentando acá el moño, hay corbatín, etcétera, etcétera. ¿Por qué el origen? ¿Por qué su uso? Gracias. ¿Le puedes sacar la presentación? Salirte de la presentación.
Adelante, Charo. Ok, bueno. A ver, primero, el sombrero. Dicen que el sombrero lo trajeron los españoles. Pues bueno, puede ser, sí, pero yo reviso la historia, los dibujos, las fotografías, las pinturas que hay de los personajes españoles que vinieron con Hernán Cortés. Ninguno traía sombrero, todos traían el yelmo, traían cascos, ¿no? Por otro lado, en figurillas resguardadas en los museos de México hay varias figuras de las culturas maya, totonaca, zapoteca, incluso algunos de los mal llamados aztecas, ¿sí?, de los mexicas, que aparecen con sombrero. Es cierto, son figurillas previas a la llegada de los españoles y muchos años previos a la llegada de los españoles. Hay algunos que dicen que eso desapareció. Yo digo que no pudo haber desaparecido. Si era una costumbre para cuidarse del sol, de estas tierras, es un sol abrasador. Imagínense a los emisarios del rey Moctezuma, por ejemplo, mandando a recorrer todos sus dominios desde la Ciudad de México hasta Veracruz, a Tepeapulco, a Chiapas, etcétera, que todos eran sus aliados de alguna manera, o tributarios, sin sombrero. Imposible, debieron haber sido cubiertos con algo. El propio historiador Bernal Díaz del Castillo refiere en algunos de sus pasajes de su historia verdadera de la conquista de la Nueva España que cuando llegaban a algún pueblo había personajes tocados. ¿A qué se refiere con tocados? El término tocado en aquella época y hasta la fecha es alguien que trae algún cubierto en la cabeza. Bueno, un sombrero, ¿no? Era lógico pensar que trajeron algún sombrero. No habla del penacho, sí, porque esa es otra cosa. Dice, están cubiertos con sus plumas de guerrero, de guerrear, etcétera, etcétera. Entonces, el tocado era otra cosa diferente al penacho. Tercero, en los dibujos que están ahí en el convento de Tepeapulco, hay un dibujo particularmente, y se me pasó muy rápido aquí, ya no quise regresar para no interrumpir la charla. Hay un dibujo que seguramente se está refiriendo al virrey Luis de Velasco. Vean el tipo de sombrero que trae. Es un tipo de sombrero de estos que hoy le llamamos como de carrete, ¿sí? Un sombrero de una ala muy chiquita y una copa muy alta, ¿sí? Ese era el tipo de sombrero que trajeron los españoles. No es el tipo de sombrero de ala ancha. Cuando yo reviso la historia de España y la historia de México a detalle, veo en algunos libros de historia que el sombrero de alas anchas surge después de la guerra que tiene España contra Francia para delimitar la frontera de los Pirineos. Guerra que, por cierto, pierde España, le cede todo el territorio de los Pirineos a Francia, y quien comandaba los ejércitos franceses en esa guerra era un señor de apellido Chambert, y que los españoles después lo convergen, corrompen, traducen, adaptan como Chambergo, ¿sí? Entonces era el general Chambergo que usaba este sombrero de alas anchas, y entonces muy probablemente es el que nos llega acá, ¿sí? Entonces se empiezan a usar los sombreros de ala ancha. Y si pusieron atención en ese primer dibujo del convento de Tepeapulco, donde decía que era un jinete con un sombrero diferente, pues muy probablemente se esté refiriendo a este sombrero Chambergo, ¿sí? Este sombrero Chambergo perdura en la Nueva España, en todo el territorio se expande muy rápidamente, y por ahí de mediados del siglo XVII, el rey de esa época, el rey de España, prohíbe su uso en las ciudades y en las villas, y solo se permite ese uso de sombrero Chambergo en el pueblo.
en las zonas rurales. Entonces, bueno, hay un rompimiento, ya no se usará en las ciudades y se usará solamente en el campo. Entonces, porque ese es el sombrero Schönberg, a la hora de bajárselo, le tapaba parte del rostro y luego se le cubrían con la capa, pues entonces eran fácil los asaltos y los hurtos. Ese es el argumento que da el rey para prohibir el uso del sombrero Schönberg. Entonces, esa es, pues hasta ahorita mis conjeturas. No puedo decir, tengo las evidencias de que así son, pero digamos, voy en ese camino, sigo investigando, sigo escarbando, pero hasta ahorita los datos que tengo me llevan a apuntar por allá. Las pedradas, ¿por qué vienen las pedradas? Bueno, si ustedes revisan las pinturas que hay de los chinacos, por ejemplo, de los primeros charros del siglo XIX, es un sombrero de copa redonda, lisa, ¿sí? Pero pues el sombrero tenemos que reconocer que es una protección no solamente contra el sol, es una protección contra las caídas. Y esta copa redonda, lisa, es poco resistente a los golpes, a las caídas. Entonces se le agregan esas pedradas, ¿sí? Para aumentar la resistencia de la copa. Entonces se vuelve un casco de protección. Esa es la razón. Que por cierto, el término pedrada también deriva de otra disposición española. Los sombreros se adornaban con piedras preciosas, ¿sí? Y entonces, cuando mandaban a hacer un sombrero, le decían ponle una pedrada, que quería decir ponle una piedra, ¿sí? Entonces le agregaban, primero eran 2 pedradas, que ahí mismo en esas pedradas, en esas piedras preciosas que estaban por el exterior, se cosía el barboquejo, ¿sí? O el barbiquejo. Entonces de ahí viene la idea de sujetar el barbiquejo por dentro de la copa. Hoy se usa con unas presillas a la orilla de la copa, ahí se pone el barbiquejo, pero desde ahí viene, ¿no? Con estas pedradas. La otra pregunta, a ver si me la repiten, por favor. El moño. Hablando del moño. El moño, Sí. el moño. Bueno, otra vez, el moño es de influencia francesa, ¿sí? También no les gusta a mis amigos españoles que diga todo eso, porque, bueno, pues ellos también lo copiaron de los ejércitos franceses, lo copian del Rey Sol. Al Rey Sol, cuando lo visten de niño, le ponen un gran moño, y de ahí viene nuestro moño en nuestro traje de charro. Hemos adoptado hoy en día la corbata de moño porque se usó a lo largo de muchos años, a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX, y servía para muchas cosas. En el campo, cuando sufría algún jinete un accidente, por ejemplo una luxación en la mano, una fractura de una mano, pues rápidamente se quitaban la mascada o la corbata, y le hacían el vendaje. Hoy en día nuestros charros que no conocen la historia de esto, pues usan un moño prefabricado, cosido, que no se puede desbaratar en un accidente. Pues ahí está el moño, es un moño, no es una corbata, ¿sí? Hoy en día los charros debemos usar una corbata que rápidamente la podemos desbaratar el nudo y usar como un vendaje. Imagínense que tuviera una descalabrada, pues, ¿qué hago en el campo? Ante ello, me quito la camisa, le corto una manga, le corto un pedazo de pantalón, ¿o qué? Pues lo más limpio es la corbata. Entonces me pongo un vendaje y soluciono el problema. Entonces son cuestiones de orden de practicidad. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Adelante, sí. Permítame. Buenos días a todos. Unas preguntas, soy maestro de profesión, especialista en educación artística en el área de danza y baile regional, únicamente como brevario, que esta plática que habla de los charros tiene que ver mucho con nuestras danzas folclóricas mexicanas, nada más que en México, en el Estado de México, existe una danza de charros que es muy famosa, que se llama Charros y Virginias, y nació desde el año de 1830-37, y pues bueno, únicamente como brevario cultural
ya que yo me dedico a las tradiciones y costumbres en el área de danza y baile regional. Y también una pequeña observación, esto de una conferencia con maestros de danza en un congreso nacional, un antropólogo social dice que el término penacho es despectivo porque se refería al pubis de los naturales. Entonces se llama corona o tocado, como usted lo había dicho, y pues nada más como una pequeña observación. Y pues muchas gracias por esta conferencia, estuvo muy rica y realmente despeja muchas dudas en cuanto al nacimiento quizás de la charrería en la región, porque pues Tepeapulco, si mal no lo digo, pertenecía a APAN, o APAN pertenecía a Tepeapulco, éramos una sola región. Muchas gracias. No, gracias. Sí, para esa época APAN pertenecía a Tepeapulco. APAN era parte de Tepeapulco, era parte del territorio de la alcaldía mayor desde la época prehispánica. Así estaba establecido. Ya después, con el tiempo, después de las epidemias, etcétera, que baja la población, en fin, se separan los territorios y hoy en día son municipios independientes. Pero bueno, eso es otra historia. Sí, la conozco un poquito, pero no me quise meter ahí. Pero sí, justamente, APAN y Tepeapulco eran una sola demarcación, pero el nombre era Tepeapulco. La cabecera era Tepeapulco, desde antes de la llegada de los españoles, y ya con los españoles mismos, a lo largo de todo el siglo XVI, APAN y Tepeapulco eran un solo territorio. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yo sí, con gusto. Le paso el micrófono. Buenos días, tardes, no sé qué son. Tuve el gusto de comprar su primer libro hace 2 años. Un libro que tengo prácticamente de cabecera, es de los que más me gustan. Soy de Tepeapulco y es de los que más me gustan precisamente por las referencias bibliográficas, por las fuentes primarias. Acabo de comprar ahorita llegando su segundo libro. Ya lo empecé a leer ahorita, se ve muy bueno. Quisiera hacerle una pequeña observación, aunque el error no es de usted, afortunadamente remite usted la referencia, pues. En el capítulo 2, Las huellas de Tepeapulco, página 41, está el glifo de Tepeapulco, los 2 glifos. Usted hace la referencia que usted lo está tomando de Elías Rodríguez y Pascual Tinoco, el libro de grafitis novohispanos. Ese libro, a pesar de que es muy bueno, tiene varios errores sobre Tepeapulco. Uno de esos errores es que el glifo de Tepeapulco, el triangulito, lo refieren que es del Códice Xolotl, y es muy cierto, pero al irnos a las fuentes primarias, al irnos al Códice Xolotl, es más pequeño, tiene menos, algunos dicen que son chalchihuites. Si usted cuenta los circulitos son 40, pero ese es el error, porque el Códice Xolotl maneja 4 o 5 chalchihuites. Este error lo toman ellos de un libro que editó una empresa de aquí de Suazzagur, que se llama Dina, en 1981. El libro se llama Tepeapulco, y por alguna razón decidieron ampliar el glifo y hacerlo como que más bonito estéticamente, y su error fue poner que venía del Códice Xolotl. Simplemente lo estilizaron, y es un error que hemos tenido aquí en Tepeapulco desde hace muchos años. Quizás en una segunda revisión valdría la pena corregirlo. Digo, obviamente no es error de usted, pero bueno, le hago la observación, porque en todo lo demás, digo, la verdad es que no tengo forma de refutar nada, porque le vuelvo a repetir, para mí es su libro el primero, supongo que este también lo va a ser. Es una exquisitez y me llena de orgullo pertenecer a Tepeapulco. Gracias por sus aportaciones. Gracias. Por la observación, vamos a poner cuidado. Muchas gracias. ¿Y alguien más tiene alguna pregunta? Sí, claro que sí.
Con gusto, secretario. Buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Yo creo que voy a ser así agradecido con el licenciado Alfonso Reséndiz y con algunos otros compañeros que de alguna manera se llevó a cabo este evento. En la línea del tiempo de nuestro amigo, nuestro querido Alfredo González Quirós, que en paz descanse, nos hizo siempre la invitación y decir el cómo sí se llevará a cabo este evento. Y a veces dudábamos pues de los datos que históricamente le dan a Tepeapulco esa parte, y aquí está mi amigo director de turismo que decía, tenemos que tener el argumento, tenemos que tener el dato. Y el dato era de que pues todo era una región, de acuerdo a la línea del tiempo. Alfonso nos presenta, y siempre a través de reuniones presenciales y virtuales, algunas ya muy noche, estudiábamos siempre el cómo sí. Y hoy nos presenta esta conferencia magistral, y hoy le podemos decir a nuestro ingeniero Alfredo, en paz descanse, que hemos cumplido con la encomienda que nos dio. Y voy a también de esta conferencia tomar algunos elementos que mencionó el licenciado Alfonso, y como parte de este gobierno es el valor de uso que tiene un acta de cabildo. Un acta de cabildo es un documento que se queda dentro de los gobiernos y que nos muestran algún hecho financiero, algún hecho histórico, pero es un documento que se queda ahí. Y yo hoy respetuosamente le pido a don Alfonso que nos pongamos de acuerdo para que también visite a nuestros regidores, a nuestras regidoras en el ayuntamiento, y que esto quede también platicado y documentado como un documento de este gobierno que forma parte pues de lo que quería nuestro querido presidente, en paz descanse. Yo con esto cierro esta plática, y también los invito en todo lo que nos preguntaron, que tenemos una exhibición aquí en la Casa de Cultura de todos los elementos charros, que va desde el uniforme sencillo hasta el de gala, que hay diferentes sombreros, que hay diferentes monturas. Está abierto todos los días de 9 a 3 de la tarde para que puedan visitar los alumnos del museo, que también forma parte de este gran evento. Bueno, pues solamente eso. Gracias también aquí a nuestro amigo que está, le pido que pase aquí conmigo. Él es el responsable del museo, ¿verdad? Le pido también que haga el uso de la voz, pero de parte de nosotros, de este gobierno, les doy las gracias, y también todas las preguntas que hicieron, yo creo que son muy interesantes y nutren mucho esta conferencia. Gracias, maestro Reséndiz, por esa participación. Estamos cumpliendo. Buenos días a todos. Buenos días. Museo Miguel Ángel Cortés, propietario de la colección privada de charrería. Y pues, el tema de la charrería es muy amplio, afortunadamente debemos sentirnos orgullosos como mexicanos, como hidalguenses y aquí los tepeapulquenses también. El estado de Hidalgo aportó mucho a la charrería, aportó el sombrero estilo pachuca, que anteriormente pues, había muchos usos de diferentes formas de los sombreros. El sombrero estilo Jalisco, San Luis Moderado, Poblano, Jinaco, Hacendado, Copa de Piloncillo, Zapata, etcétera, diferentes. Yo aquí traigo un sombrero estilo, son los que siempre uso, o pachuqueño o semipachuca. Aquí se ve levemente levantado la parte plana. El sombrero estilo pachuca es completamente recto. Y la otra aportación es la camisa pachuqueña, que muchos la conocen como camisa Mao, que no tiene el cuello volteado. No hay un charro en toda la República que no use una pachuqueña.
y ahora la mayoría de los charros utilizan afortunadamente el sombrero estilo Pachuca. La charrería es muy amplia, desgraciadamente no se pudo traer todo, pero pues se compone de pistolas, de cinturones, hebillas, carcasas o fundas de pistola, puntas de navaja, espuelas, frenos. Es infinitamente hermosa, y gracias a todos los artesanos, que la mayoría de los buenos artesanos ya fallecieron, pero nos dejaron unas verdaderas obras de arte, en textiles, en herrajes, en botonaduras, en bordados en pita, infinidad. Y pues yo también me siento muy orgulloso y agradecido a ti de que pues le estés dando la importancia que tiene aquí la charrería, y ojalá visiten la exposición de la colección, de parte de la colección de charrería. Muchas gracias. Solamente recordarles que esto es un evento hermano de todos los municipios, Tulancingo, Tlanalapa, toda la región está dentro de este evento. Apan, sin duda, Almoloya, nuestros hermanos charros de Zapata, de Zempoala, de Tulancingo. Este es un evento de todo, pues hay que disfrutarlo y hay que aprender. Muchas gracias. Muchas gracias. El aplauso muy merecido, claro que sí, para el ponente y para el secretario, por favor, y aquí nuestro amigo Carlos. Bueno, pues agradecemos la presencia de todos ustedes, agradecemos también al ponente, muchas gracias, nos dio mucha luz, mucho conocimiento. Y bueno, aprovechando, están a la venta dos de sus libros de nuestro amigo el ponente. Uno es Dos símbolos de mexicanidad, se encuentran aquí, y otro es Los primeros cerraderos, Puerta de la Charrería. Bueno, se encuentran aquí, están muy emblemáticos. Ya les di una ojeada, claro que me voy a quedar con uno, obviamente. Como locutor charro, pues tenemos que estar obviamente muy nutridos en cuestiones de la historia y de nuestro deporte nacional. Se encuentran aquí a la venta con nuestro amigo José Antonio Cortés. Pueden adquirirlo, están a un precio muy accesible, y uno cuesta 600 pesos y el otro 400 pesos. 400 pesos sobre dos símbolos de mexicanidad, y 600 pesos ¿vale? Para la venta de todos ustedes. Vamos a pasar ahora a lo que vendría siendo lo que es de los trajes de charro. Así que si quieren inscribirse, pueden pasar con mi compañero y amigo José Antonio Cortés. Y pues el premio sería así, lo de acumulado sería el 30, 20 y 10%. ¿Es correcto, amigo José Antonio Cortés? Una infección que me atacó y me impidió estar por allá con ustedes. Sí. Una semana más y puedes todo. Es algo que queríamos aclarar, esta parte que no pudo venir lamentablemente, pero de verdad estuvo muy ponente. Sí, quiere hacer uso de la voz para continuar con este programa. José Antonio, muy agradecido estaremos. Gracias Poncho. Bueno, pues estamos ya concluyendo con la conferencia, y la siguiente parte de nuestro programa, ya un poquito retrasados en tiempos, vamos a proceder al concurso de presentación de trajes de charro. Tenemos jueces que nos acompañan de Federación para la categoría de las damas, y el licenciado Miguel Ángel Cortés, también juez oficial en algún momento, y su servidor vamos a ser los jueces para el concurso de presentación en la categoría de los caballeros, calificando las 5 categorías del traje de caballero y las 7 categorías del traje de damas, pero creo que no hay muchas damas, entonces ahorita vamos a ver. Les agradezco su asistencia, y vamos a proceder entonces al concurso de presentación. Bueno, si quieren pasar aquí a inscribirse, los que estén interesados, es el momento de hacerlo con nuestro amigo José Antonio Cortés. Y al término de este concurso, los invitamos para que nos acompañen allá en el lienzo charro, aquí en la herradura de Tepepulco, a continuar cabalgando con este 480 aniversario
del inicio de nuestro deporte nacional, la charrería, el cual, bueno, pues va a ser un terneadero y de ahí estaremos concluyendo. Así que las acciones siguen vivas. De antemano agradecemos mucho el apoyo de la presidencia municipal por el apoyo que nos han dado. Esperamos ahorita que se anoten y continuamos. Y bueno, de antemano agradecemos a todos nuestros amigos que nos están observando desde la Mirandilla, el cual nos ha apoyado bastante. Vamos a continuar colgando a la 1 de la tarde, daremos inicio a lo que vendría siendo el terneadero y en unos momentos más estaremos con el concurso de atuendos charros. Gracias por acompañarnos, mis amigos. Saludos desde Tepeapulco para el mundo, la Mirandilla. ¡Vámonos!